La verdad de las mentiras, capítulo 2, dedicado a Jack Smith. Espero tus opiniones en el 305-728-2021. 305-728-2021. Una de las mayores mentiras de los procesos judiciales desplegados contra el candidato Trump en los Estados Unidos lleva el nombre de Jack Smith. En él, todo es mentira, sobre todo por su legitimidad. Para que Jack Smith pueda hacer su trabajo de un modo legítimo en los Estados Unidos, hay dos escenarios que son imprescindibles. Ninguno de los dos forma parte de sus oportunidades. Ni Jack Smith fue designado por el presidente Biden, ni Jack Smith ha sido confirmado por el Senado de los Estados Unidos. Por lo tanto, Jack Smith es una invención nuestra. Jack Smith es un puesto a dedo. Jack Smith es algo que verdaderamente no existe. Aún así, a pesar de todas sus flaquezas, porque la ignorancia suele ser altamente osada, Jack Smith en más de una ocasión ha intentado sacrificar, presionar o meterle el pie, como quieras decirle, a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters, and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. Sus presiones forman parte de clarificar o de darle autenticidad a sus procedimientos. En su mente barbuda hay un elemento que es primordial. Si al meterle el pie a la Corte Suprema, inmediatamente la Corte Suprema me ofrece una respuesta sin importar cuál sea, esto significa que la Corte Suprema, para bien o para mal, está reconociendo mi autoridad. Así piensa Jack Smith y no está mal este ejercicio. Ha intentado hacerlo con la Corte Suprema durante todo este periodo de tiempo y finalmente lo ha ido consiguiendo porque los procesos se han mantenido en pie y debido a la politización que hay en el país, han seguido respirando en medio de las cortes. Su desafío a la Corte Suprema desató una injuria de titulares que forman parte de las discusiones más trascendentales que sostienen los juristas en los Estados Unidos. Jack Smith desafía a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Evidencia. And in fact, challenging prosecutions can be productive, as we saw in the Hunter Biden case, where the key informant was just disqualified for lying. So challenging is what defendants are supposed to do. The Jack Smith timing depends on, first, what the Supreme Court does. Is it going to rehear immunity or just uphold the D.C. Circuit? But then next month, there's a centrally important case in the Supreme Court where the court's going to decide whether the core of Jack Smith's charges involving obstruction of justice are consistent with the Constitution and the law or not. If they throw those out, that's going to be a stake in the heart of the Jack Smith case. It won't prevent it, but it'll make it much harder to pursue. Uno de los momentos más fuertes de las discusiones de Jack Smith con la Corte Suprema han tenido que ver con la respuesta a la manipulación de la enmienda 14. Esta enmienda fue bien sostenida y sacudida dentro de los Estados Unidos durante este año. Varios estados quisieron agitar su fuerza para excluir al candidato Trump de la boleta electoral. Si el candidato Trump era en primera instancia excluido de las boletas electorales como parte del proceso de las primarias, se podía técnicamente anular su nominación. In this case, my office will seek a speedy trial
so that our evidence can be tested in court and judged by a jury of citizens. In the meantime, I must emphasize that the indictment is only an allegation and that the defendant must be presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law. Esto se hizo mucho más fuerte apegados a la fecha del supermartes, por lo que Jack Smith intentó jugar con la cadena y también con el mono. Dijo, si la Corte Suprema acepta la discusión de la enmienda 14, entonces estaré librando menos batallas para seguir avanzando con los frentes judiciales que yo estoy desplegando en contra del candidato Trump y de su legitimidad. De momento, parecía que su esfuerzo estaba alcanzando resultados. La Corte Suprema dijo que respondería a la mayor brevedad al litigio impuesto por no pocos estados en la nación. La Corte Suprema, atendiendo todo lo que estaba pasando, asumió el rigor de estudiar este asunto con un solo estado. Eso le bastó para poder establecer un criterio que le puso el freno al resto de los estados que estaban sosteniendo la misma conversación. Así, la Corte Suprema sabiamente respondió al tema de la 14 enmienda. Look, when you get the United States Supreme Court to agree in a unanimous decision 9-0 that it is inconceivable, and I think their wording is it's incongruous, for anyone to assume that someone who holds state office can literally throw someone or disqualify someone who's a candidate for federal office. You know, the whole thing is, I mean, even if you read the text of the Section 3 of the 14th Amendment, it's clear that it doesn't apply to the states. But this is just something that has happened as a result of the mainstream media and Nancy Pelosi's docudrama on insurrection, convincing people that, yes, there was an insurrection, and yes, Donald Trump was an insurrectionist when he hasn't even been charged. He certainly hasn't been convicted. But, you know, Colorado's highest court thought it should be able to bar him. And the Illinois, I think it was, she was a traffic court judge in Illinois. She thinks that she should have the power to decide a national federal election. I mean, these people are so obsessed and consumed with hatred toward Donald Trump. They don't care what the Constitution says. To them, it's simply about we've got to stop him at all costs. When they talk about threats to democracy, when they themselves are using language like we got to suppress the votes in their decision, and they are trying to prevent Americans from voting. Los expertos en derecho, los constitucionalistas en los Estados Unidos dijeron todo el tiempo que el asunto de la 14 enmienda era simplemente una mentira que no se iba a convertir en verdad en los Estados Unidos en pleno año 2024 porque no era aplicable a lo que se estaba hablando. Parece que no, pero los padres fundadores de la nación, cuando escribieron la Constitución, dotaron a la 14 enmienda de cierta ambigüedad para que pudiese aplicarse básicamente a los términos de una guerra, un momento en el que habría que tomar parte definitiva en los bandos que se estaban enfrentando en cuestión o los que habían terminado de pasar por un proceso bélico. Esa no es la circunstancia actual de los Estados Unidos, esta no es la circunstancia aplicable. Ahora se puede hablar de una guerra cuyo nombre es politización de los sistemas judiciales. Se puede hablar de una guerra que está en función de la politización o la judicialización de los procesos electorales, pero esa no es literalmente la guerra de la que se estaba hablando en la Constitución de los Estados Unidos y en el marco histórico en el que se esbozó esta enmienda número 14. Quienes saben de la Constitución siempre estuvieron convencidos de que la enmienda 14 no iba a ser aplicada
bajo ningún concepto. De ahí que la Corte Suprema emitiera un fallo unitario sobre este particular. This is a group that is so intimidated and so fearful that Donald Trump is so ahead of Joe Biden that they're going to use every means they possibly can. And in the end, this is a very interesting case because the Supreme Court realized it was important to decide it today, even though the court wasn't meeting at 10 a.m. They issued the decision. And the reason they did that was they didn't want anyone to vote in Super Tuesday and not think that their vote was going to matter. Right. And so, I mean, that is saving democracy, not this nonsense where these Democrats assume that, look, I will make sure that Colorado doesn't have them on the ballot. To what end? In the end, that means people in Colorado are essentially disenfranchised from voting in a federal election. It's all lunacy. It's all Trump hate. And the Supreme Court knocked it down.